Bien, en este video vamos a explicar un poquito el concepto de función. Entonces, estoy en la página 5 de la guía número 1. Entonces, antes de explicar el concepto de función, vamos a hacer un resumen de lo que vimos en el anterior video. Estuvimos viendo el concepto de dominio de imagen y estuvimos viendo el concepto de variable independiente y dependiente. Entonces, recordando, tenés que acordarte que la variable independiente era la que ubicábamos en el eje de abscisas y la variable dependiente era el que marcábamos en el eje de ordenadas. Y después, esto es importantísimo, todos los valores que toma o puede tomar la variable independiente lo llamábamos conjunto dominio y lo podíamos escribir en intervalos. Y después tenemos el conjunto imagen, que son todos los valores que toma o puede tomar la variable dependiente, que también lo vamos a escribir en intervalos. Entonces, te había quedado de tarea para empezar a hablar del concepto de función el ejercicio 6 y 7. Entonces, vamos a hacerlo todos juntos para que te lo puedas corregir y a partir de ahí vamos a definir el concepto de función, que es uno de los temas más importantes de cuarto año. Es el tema de cuarto año. Entonces, primero te presento un gráfico que es la distancia recorrida por un remis durante un día de trabajo de 10 horas. Esto es importante. Entonces, el eje de abscisa me marca el tiempo. Entonces, mi variable independiente va a ser ese tiempo marcado en horas. Esto lo vamos a marcar en color para que vos lo vayas completando en tu guía. ¿Y mi variable dependiente cuál va a ser? Bueno, la variable dependiente es la que voy a marcar en el eje de ordenadas. En este caso es la distancia recorrida. Sabía que se me iba a ir. Pongo distancia abreviada, así queda más lindo el apunte. ¿Cuál es el dominio? Habíamos dicho en este repasito, llamamos dominio a todos los valores que toma o puede tomar la variable independiente. Vengo acá, ¿qué me voy a fijar? Todos estos valores que toma. Como me dice el ejercicio un día de trabajo de 10 horas, entonces mi dominio va a ser de mis 0 horas, que es donde va a empezar a trabajar, hasta 10. Es el intervalo, ¿sí?, que me fijo acá en el eje de abscisas. ¿Cuál es el conjunto imagen? Bueno, ¿dónde me tengo que fijar? En el eje de ordenadas, punto mínimo y punto máximo. En este caso va a ser de 0 a ¿dónde? A la distancia máxima recorrida, que es de 0 a 300. Perfecto. Este es mi conjunto imagen, este es mi dominio. Te pregunto, ¿cuál fue la distancia recorrida luego de 3 horas? ¿Es única la respuesta? Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta? Entonces acá te hice el mismo gráfico. Acá está mi gráfico. ¿Sí? Lo puedo agrandar un poquito. Bien. Entonces me dicen a las 3 horas. Bueno, vengo acá. ¿Sí? Si el eje de abscisas me marcaba el tiempo en horas, entonces 3 horas estoy acá. Entonces digo, bueno, ¿con quién se relaciona 3? ¿Cuál es ese punto? ¿Sí? ¿Con quién se relaciona? ¿Cuál es la imagen de 3? Se dice. Entonces, la imagen de 3, ¿qué va a ser? 100. Entonces, vengo acá y escribo, ¿cuál fue la distancia recorrida? Perfecto. Entonces escribo, a las 3 horas de trabajo, la distancia recorrida fue ¿de qué? De 100 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Es única la respuesta? ¿A qué me refiero o qué quiero decirte o qué quiero que pienses si es única? La pregunta es, a 3 horas de trabajo, ¿el tipo puede estar en otro lugar además de a 100 kilómetros de la distancia recorrida? ¿Recorrió más
¿O puede recorrer 2 distancias a las 3 horas? No. No puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, salvo que sea Harry Potter, pero no viene al caso, ¿sí? Entonces, ¿es única la respuesta? Por supuesto, porque 3 a las 3 horas se relaciona solamente con 100, no se puede relacionar con otra distancia recorrida. ¿Está? Entonces, ¿es única la respuesta? Sí, es única porque no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Sí? Y no es Harry Potter. Bien, sigo. Te pregunto, próxima pregunta. ¿Cuál es la distancia recorrida luego de 6 horas de trabajo? Ahora te pregunto a las 6 horas de trabajo. Bueno, yo te marqué el punto B, acá 6 horas de trabajo. A las 6 horas de trabajo, ¿qué distancia recorrió? 250 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Está en esa distancia. ¿Es única? ¿Puede estar en otro lugar a las 6 horas de trabajo? No. El tipo recorrió 250. No puede estar en 250 y en 100. ¿Se entiende? Si no puede recorrer 2 lugares al mismo tiempo. ¿Está? Entonces, pregunto, ¿cuál fue la distancia recorrida? La distancia fue de 250 kilómetros. ¿Es única la respuesta? Por supuesto. Lo mismo que antes. No puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Dudas? Me las mandas por Classroom porque no te puedo escuchar. Bien. Listo. Sigo. Y acá necesito que prestes mucha atención. Te pregunto, ¿fue siempre la misma velocidad? ¿Cómo puedo saber cuál es la velocidad de esto? Está descontrolado que el programa. Bien, entonces acá te dice, hay distintos tramos, ¿estamos? Entonces lo que quiero que veamos es que cada tramo va a tener una velocidad en particular. Entonces, quiero que se vea el rótulo. Vamos a tapar el punto A y el punto B. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de cada tramo? Obviamente fue a distintas velocidades. ¿Por qué? Porque tiene distinta inclinación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tramo 1, ¿sí? En el tramo 1, yo te marqué acá para que veas, en una hora, ¿cuánto recorrió? ¿Qué distancia recorrida tiene? Bueno, hizo 50 kilómetros en una hora. Entonces se dice que la velocidad en una hora, que va en el primer tramo, va a ser 50 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Acá podemos responder, ¿fue siempre la misma velocidad? No, ya que tiene distinta inclinación los segmentos. ¿Sí? Cuanto más empinado es ese segmento, ¿sí? Más velocidad va a tener. Seguimos con el tramo 2. ¿Qué velocidad tiene el tramo 2? Bueno, acá te marqué el tramo 2 que dice que en 2 horas, ¿cuánto recorrió? 50 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la velocidad, ¿cuánto va a ser? Tengo que hacer 50 dividido 2. Entonces, ¿qué va a ser? 25 kilómetros por hora. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Obviamente fue más lento. ¿Por qué fue más lento? Porque en 2 horas recorrió lo mismo que el otro recorrió en 1 hora. Vamos con el tramo 3. Lo tengo acá, el tramo 3. En 2 horas, ¿cuánto hizo? 150. Entonces, ¿cuál fue su velocidad? Vengo acá, si en 150 hizo 2 horas, este va a ser 75. ¿Dónde lo marqué? No lo marqué. Ahí está. 75 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que hacer 150 sobre 2. Vamos con el tramo 4, que te lo pregunto en la otra preguntita. El tramo 4
no tiene velocidad. ¿Por qué no tiene velocidad? No fue a ninguna velocidad porque el tipo estaba quieto. ¿Por qué? Porque pasaron 2 horas y siguió en el mismo lugar, no avanzó, no incrementó su distancia. Entonces, vamos a poner que su velocidad fue 0 kilómetros por hora. Y el tramo 5, estoy acá, vamos a ponerlo, el tramo 5, tiki, tiki, dice que en 3 horas recorrió 50. Entonces hago en la calculadora 50 dividido 3 y me da 16,16. 6 sería kilómetros, o podemos poner, que queda mejor, 50 tercios, ¿no? Pero como seguro no te gustan las fracciones, voy a poner 16,6 kilómetros por hora. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Se detuvo en algún momento? Sí, dijimos. Se detuvo 2 horas. Se detuvo 2 horas. ¿En dónde? Si no me equivoco, eran 200 kilómetros de distancia. Perfecto. Estamos hasta acá. ¿Qué me interesa de este ejercicio? Primero, que te corrijas. Y segundo, me interesa esto. Pensar. Creo que acá abajo tenían la... Ahí está. Bien, el modelo terminado. ¿Qué me interesa de esto? Que para cada hora va a haber una distancia. Eso es lo que quiero que retengas en este momento. Vamos con el ejercicio 7 que te dice, este gráfico representa la relación entre la cantidad de metros cúbicos de gas que tiene un tanque de un taxi y la distancia recorrida. Entonces te pregunto, ¿cuántos metros cúbicos de gas consumió en total? Entonces acá el tipo antes de arrancar tenía ¿cuánto de gas? 10 metros cúbicos. Empieza a avanzar esta distancia recorrida, empieza a recorrer hasta que llega a 120, ¿verdad? Cuando llega a 120 kilómetros por hora, 120 kilómetros de distancia, ¿qué hace? Carga gas, ¿sí? Y después vuelve a consumirlo, y después vuelve a cargar gas, y después vuelve a consumirlo. Entonces quiero saber cuánto gastó en el primer tramo. Entonces yo te hice en el GeoGebra para ver los tramos recorridos. Entonces, marqué esto, acá tengo 8, ¿sí? ¿Por qué? Porque de acá a acá, ¿sí? Tenía 10 y llegó a 2. Entonces, ¿cuánto gastó? 8. Vamos a poner el 8 de este lado. Después, ¿qué tengo? 10. ¿Por qué? Porque vengo acá, vengo consumiendo, ¿sí? Me voy quedando sin gas hasta que llego a 2 otra vez. Entonces, como estaba en 12 y me quedé con 2, gasté 10. Y después en el último tramito, ¿sí? Consumí 6. ¿Por qué consumió 6? Porque tenía 10, fue gastando y llegó hasta acá. ¿Hasta dónde? A 4. Entonces te pregunto, ¿cuál fue el consumo? Tengo 10 más 8, 18 más 6, me da 24. 24 metros cúbicos. Lo vamos a poner en rojo para que quede genial. Seguimos. ¿Cuántos metros cúbicos de gas tenía el taxi cuando llevaba recorrido 60? Y cuando llevaba recorrido 280, bueno, vamos al gráfico y vamos a ver. Para 60 tenía 6 metros cúbicos. Y te pregunté para 280 también. Para 280 vamos a poner un puntito, lo vamos a poner en rojo para que quede igual que el otro. Ahí está. Entonces, y para 280 también tenía 6 metros cúbicos. ¿Se entiende cómo busco? ¿Sí? Si yo te pregunto cuántos metros cúbicos tenía para 140, bueno, tengo que venir acá a 140 y ver dónde cruza la curva o la recta o lo que quede, ¿ok? Entonces, ¿cuántos metros cúbicos tenía a los 60 kilómetros y a los 280? Tenía en los dos casos 6 metros cúbicos, ¿ok? Perfecto.
¿Qué sucedió cuando llegaban recorridos 120 y 140? Ok, listo. Vamos a ver qué pasa en 120 y en 240. Carga. Entonces, si yo te pregunto, ¿con quién se relaciona 120? Yo no puedo decir que se relaciona con un solo valor, como pasa con 60. Si yo te digo, ¿con quién se relaciona 60? Vos me respondes, 60 se relaciona con 6, punto. Y es único ese punto. Pero tanto en 120 como en 240 no es único, porque si el tipo carga gas, ¿sí? Voy a tener de 2 a 12 en este caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucedió cuando llevaba recorrida 120? Carga, gas. Entonces, 120 se relaciona con un montón de valores, te pongo. ¿Cuáles son esos valores? Y se va a escribir en intervalo, ¿sí? Ese intervalo puede ser, en este caso, de 2 a 12. Voy a buscar un intervalo acá arriba para copiarlo. Entonces pongo de 2 a 12. Perfecto. Y 120, bueno, 240 también tiene infinitas imágenes. Infinitas imágenes. ¿Qué quiero decir con infinitas imágenes? Ah, bueno, se me descontrola todo. ¿Qué quiere decir con infinitas imágenes? Vamos a cambiarle la letra para que quede hermoso todo. Que se relaciona con infinitos valores. Decir con quién se relaciona o decir imagen es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la imagen de 240 o con quién se relaciona 240? Y se relaciona desde 2 hasta 10, ¿sí? De 2 a 10. Y acá viene lo más importante del concepto de función. Te pregunto, ¿en algún momento del problema anterior, cuál era el problema anterior? El problema anterior era el señor del remis. ¿Pasaba esto? ¿Pasaba que para un valor existían infinitas relaciones? Y la respuesta es no, porque no sé si te acordás que yo te pregunté en el ejercicio anterior esto, mirá, ¿es única esta respuesta? ¿Es única esta respuesta? Te preguntaba. Y habíamos dicho que sí era única porque no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Ok, ¿qué pasó acá? Sí, acá sí puede estar, porque el tipo está en una distancia de 120 y tiene infinitas relaciones. Bien, eso es lo más importante. Entonces dice, ¿en algún momento el problema sucede algo parecido? No. ¿Sí? No voy a escribir todo lo que dije recién, pero sería todo eso, ¿ok? No puede estar en dos lugares al mismo tiempo, cada relación se relaciona con uno solo. Ahora, importantísimo, presta atención, me tomo un mate y te digo, una función es una relación entre dos variables. Cuando digo relación entre dos variables, estoy hablando de la variable independiente y la variable dependiente, la que poníamos en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas. En la que en cada elemento de la variable independiente le corresponde uno y solo un elemento de la variable dependiente. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos de vuelta. ¿Qué quiere decir uno y solo uno? Cosas importantes de la función. Primero, a cada elemento de la variable independiente, o sea, a cada elemento de esta variable, ¿sí? Esta variable que vas a poner en el eje de abscisas, le tiene que corresponder un solo valor. Entonces, todo elemento del primer conjunto, variable independiente o conjunto de partida, como más te gusta, debe tener imagen. Eso se llama propiedad de existencia, o sea, tiene que tener relación. Y esta relación debe ser única, ¿sí? Entonces, por un lado, todos se tienen que relacionar. Y por el otro lado, lo que no puede pasar es esto, chicos. Lo que no puede pasar es que tengan infinitos valores. Entonces, dos cosas importantes en la definición de función. Propiedad de existencia y propiedad de unicidad.
Entonces, existen distintas maneras de representar una función. Una función se puede definir, se puede representar con un diagrama, ¿sí? Entonces, te inventé esta, entonces te pregunto, ¿esto es una función? Repetimos la función de función, la definición de función. A cada elemento del primer conjunto le tiene que corresponder uno y solo un elemento del segundo conjunto. Bueno, ¿qué vemos? Si yo te pregunto, ¿cuál es la imagen de F? Ok, sigo la flechita, la imagen de F es J, joya. ¿Cuál es la imagen de A? No tiene. Entonces, ¿qué no se cumple? ¿Qué no se cumple? Esto no se cumple, la propiedad de existencia. Entonces, ¿dónde? ¿Quiénes no cumplen la propiedad de existencia? Bueno, el elemento A, el elemento E, el elemento D. ¿Estamos? Listo, chau, no es función. Mientras una propiedad no se cumpla, chau, no es función. Pero además, ya que estamos y lo vemos, ¿qué pasa con B? Tiene dos imágenes, se relaciona con dos. Entonces, ¿qué no se cumple? Lo mismo pasa con G. ¿Qué no se cumple? Ok, listo, la propiedad de unicidad. Entonces esta, chau, no es función. ¿Sí? Hay que poner que no es función por todo esto que dijimos, ¿sí? Yo porque ahora no puedo escribir tanto, pero podemos escribir, ¿sí? No es función ya que no se cumple la existencia, entonces pones A, E y D, no cumple la propiedad de existencia, no tiene imagen, y no cumple la propiedad de unicidad. ¿Por qué? Porque B y G tiene dos imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Importante, miro este nada más, no me interesa este, ¿ok? Vamos con este. ¿Representa una función? A ver, veamos. ¿Con quién se relaciona B? Con M. ¿Con quién se relaciona D? Con H. Ah, pero H tiene esa imagen de 2, no te importa. Vos te fijas acá. ¿Hay alguno que no tiene acá? ¿Hay alguno que no cumple existencia? No, todos cumplen existencia. Perfecto. ¿Hay algunos que se relacionan con 2? Miro acá. Este no te importa. Miro acá. ¿Hay alguno que del primer conjunto que salen 2 flechitas? Si decimos que son flechas, ¿no? No, todos tienen una. Ok, listo. Para los que no saben, soy zurda, entonces yo los tildes los hago al revés, ¿sí? Entonces acá lo hago al revés también. Listo, perfecto. ¿Se entendió esto? Entonces, ¿cuál es el dominio de esto? ¿Qué era dominio? Bueno, vuelvo. Tiki, 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 tiki. Vuelvo para dominio. Estoy acá. Dominio. Son todos los valores que puede tomar la variable independiente. Ok, listo. Fantástico. Vuelvo. ¿Quiénes son los valores que toma la variable? ¿Sí? La variable independiente. Ok, es B, punto y coma. ¿Quién más? Es F, punto y coma. ¿Quién más? G. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son todos los valores que toma la variable. ¿Listo? ¿Y cuál es la imagen? Bueno, son todos los valores que toma el segundo conjunto. En este, iba a decir son todos, no. Casi. Son todos menos quién. Son todos menos L. Bueno, ¿sabes cómo se escribe esto? Se puede poner todo B menos quién, menos L. Lo puedes escribir así, que está buenísimo, ¿sí? En rojo, obviamente. En rojo. O puedes ponerlo así también, mira. Te lo voy a poner de las dos maneras para que veas que se puede escribir como vos quieras. M, punto y coma, ¿quién más? H, punto y coma, J, punto y coma, Y, punto y dije cualquiera. Y K, ¿sí? Podés ponerlo de las dos maneras, está perfecto. Listo. Vamos con este. Ahí estamos. Este era función. Ok, presta atención acá. ¿Cuál es el dominio? ¿Cuáles son los valores que tienen relación? A, B, D, E, todos. ¿Sí? Entonces pongo A directamente. ¿Sí? No voy a anotar todos, tengo que ahorrar. Bien. ¿Y quién es B? Tiki, 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 casi son todos. Bueno, puedes escribirlo de la misma manera. Es lo mismo, si no me equivoco, ¿no? ¿Son los mismos valores? Sí. Copiar y pegar. Cualquier cosa. Pegar. ¿Estamos? Bien, perfecto.
Esto se llama diagrama o diagrama de Venn, con B corta y 2N. ¿Sí? Se puede escribir así. Una función se puede representar de esta manera. Una función también se puede identificar como una tabla, ¿sí? Como eran los primeros ejercicios de antes, ¿te acordás? Entonces acá nada, es las precipitaciones de los meses del 2006 y quiero saber si es función o no. Bueno, con esto también se puede representar una función. El tema es que las ventajas que tiene una tabla, esto que te puse acá, que vos al toque podés identificar con qué se relaciona cada uno. El tema es que a veces hay cosas que son aproximadas, entonces no está tan buena, ¿ok? Bien, después podemos tener gráfico cartesiano, que también lo estuvimos viendo y lo estuvimos trabajando en los problemas. En este caso, representa la presión de una olla, la presión de vapor de agua en función de la temperatura. Entonces tengo la temperatura, cuando hablo de en función de la temperatura, estoy diciendo que mi temperatura es la variable independiente, porque está en función, una está en función de la otra. El gráfico está bueno para representar, para ver algunas situaciones. Pero el que te da la posta de la posta es la fórmula. La fórmula no te da una aproximación, la fórmula te da un valor exacto. El gráfico te da un valor exacto, la tabla te da un valor exacto, el diagrama de Venn te sirve para ahora, para arrancar. Pero lo que vamos a laburar muchísimo es la fórmula. Y esto que parece chino básico, ¿qué quiere decir? Bueno, es esta fórmula. Le voy a poner un nombre, ¿sí? El nombre de la función, puede ser f, g, Gandolfi, lo que vos quieras. Los dos puntitos significa definida. ¿Qué voy a decir? Voy a definir el primer conjunto y voy a definir el segundo conjunto. La barrita esta que está acá significa tal que, ¿ok? Y después tengo f de x, ¿sí? F de x, lo que está dentro, ¿sí? Va a representar mi variable independiente igual a la función que ya va a aparecer. Tranquilo si todavía esto no lo entendés porque lo vamos a ver 1.000.000 de veces. Importante esto. ¿Te acordás de esto? La primera página era un punto. X e Y. Al decir X e Y, también lo puedo llamar como X y f de X. ¿Y quién es f de X? La imagen de X. ¿Te acordás que en el gráfico anterior yo te preguntaba con quién se relaciona 3? Bueno, esto es lo mismo de decir, ¿cuál es la imagen de 3? La imagen de 3 es 100. Entonces, decir la imagen de 3 es lo mismo que decir f de 3 en este caso. ¿Qué puedes hacer ahora que ya re sabemos todo esto? El ejercicio 8 lo puedes hacer. Y el ejercicio 9, para poder hacerlo, te tengo que explicar una cosita. Dice, dados los siguientes gráficos de relaciones definidas de reales a reales. ¿Qué eran los reales? Todos. Entonces, para poder hacer esto, me está sonando el celular, que esperen. Entonces, te doy esto, por ejemplo. Esta es una función. No te doy fórmula ahora porque todavía no aprendimos fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Mirá. Esto, dijimos, está definido de reales a reales, entonces quiero saber si es función. Entonces quiero saber, yo te voy a poner un valor acá y te voy a poner las imágenes para que vos veas si valor voy a poner. Bien, entonces si yo hago mover esto, ¿sí? Por ejemplo, menos 3, ¿con quién se relaciona? Con 0. Y voy avanzando, ¿sí? Me van a dar mi variable x, ¿sí? Con quién se relaciona x y su imagen. Entonces pregunto, mirá, y va pasando por toda la función. Cuando esta función no tiene ni principio ni fin, se dice que esto sigue a más infinito y a menos infinito, ¿ok? Entonces, ¿se cumple la definición de función? Tengo que saber las dos propiedades, existencia y unicidad. Todos estos valores, mi variable independiente, ¿tienen imagen? Sí.
Vos me podés decir, hey, pero para 5, y mira, para 5 voy, sigo con el punto y me voy. En algún momento llego, ¿está? ¿Sí? En algún momento voy a llegar. ¿Está? Mira, 5, 4, bueno, no sé. ¿Estamos? Bien. Pero todos tienen imagen. ¿Hay alguna que tiene 2? No. O sea, mira esto. Por ejemplo, esta, no sé, 2. No tiene esta sola, 0. No tiene otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es función. Para que sea función, acordate, todo mi eje de abscisas o eje X, tiene que tener relación. ¿Ok? Listo. Perfecto. Vamos con esta. Vamos a marcarlo un poquito así. Bien. Mira esto. Esto es una circunferencia o elipse según como la quieras mirar. ¿Qué pasa con esto? Ok, yo te pregunto y vos me vas contestando, ¿dale? Si yo te pregunto, ¿cuál es la imagen de 1? Ok, bueno, me fijo 1, se relaciona con este valor que está acá, ¿sí? Más o menos, y con este valor que está acá. Entonces, ¿cuántas imágenes tiene? 2. Tiene 2 imágenes, este y este. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿y 2 con quién se relaciona? Vengo acá. 2, ¿con quién se relaciona? Con 0. Ok, fantástico. ¿Y 3? Y 3 con nadie. ¿Por qué? Porque la curva esta no pasa por 3. ¿Me seguís? Entonces, ya acá hay una propiedad que no se cumple. Dos propiedades no se cumplen. Primero, de 2 a más infinito no tienen relación. Y de menos 2 y de menos infinito a menos 2 tampoco tienen relación. Y además, entonces si no tiene relación, no se cumple ¿qué propiedad? Existencia. Pero además, no se cumple la unicidad. ¿Por quién? ¿Por qué? Porque de menos 2 a 2, todos tienen una relación arriba y una relación abajo. ¿Está? Entonces, los únicos valores que tienen una sola imagen son estos dos. Todos los demás tienen o dos relaciones o no tiene relación. Entonces, no es función de ninguna manera. Voy a neutralizar estos puntos. Voy con esta. Genial, genial esta función. Me fijo acá. ¿Qué pasa con esto? Es muy parecida a la anterior. ¿Por qué? ¿Cuál es la imagen de 3? Ok, bueno, la imagen de 3, vengo acá, vengo a 3, voy para arriba, se corta acá, y voy para abajo, se corta acá. ¿Qué pasó? ¿Cuántas imágenes tiene? 2. ¿Es función? No, porque para que sea función, ¿qué tenía que pasar? Una vez por cada uno tiene que pasar. Entonces acá no es función. Y pasa lo mismo con 3,1, 3,2, con 4. ¿Cuál es el único valor? Escuchá lo que te estoy preguntando. ¿Cuál es el único valor que tiene una sola imagen? Este. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo se escribiría esto? No es función porque no cumple con unicidad, ya que de 2 a más infinito lo puedes poner como intervalo. ¿Sí? Puedes poner paréntesis 2, punto y coma, más infinito. No cumple con unicidad porque tiene dos imágenes. Y además, ¿qué propiedad no se cumple? La existencia. ¿De dónde a dónde no se cumple la existencia? De menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta 2 abierto. Porque no tiene relación. ¿Estamos? Bien. Creo que me quedaba una que tenía acá, que la armé así, tiki, tiki y tiki. Voy a borrar esta. Vamos con esta. Este también lo voy a neutralizar. Ahí está. Vamos con esta función. No sé si es función. Con esta relación. Quiero saber si es función. Ok, veamos. Mira qué pasó. Arrancan menos 4. Menos 4, puntito abierto. ¿Qué era puntito abierto? Me tengo que acordar de intervalos, que no estaba incluido. O sea, ¿cuál es la imagen de menos 4? Ninguna. O sea, ya ahí ya arrancamos mal. ¿Cuál es la imagen de menos 5? ¿Por dónde pasa la curva por acá o la recta? Por ningún lado. Entonces, de menos infinito a menos 4, ¿qué pasa? ¿Qué propiedad no se cumple? Existencia. Entonces, no es función porque de menos infinito a menos 4 no se cumple la existencia. ¿Dónde más? ¿Qué más pasa? ¿Se cumple unicidad? A ver, veamos. Acá tiene una sola imagen. ¿Qué pasa acá, chicos?
pasa como el del tanque de gas, ¿se acuerdan? Que tiene infinitos valores. -2 tiene infinitas imágenes. Entonces, chau. Alguno me puede preguntar, ¿pero ya con lo de existencia bastaba? No, hay que poner las dos porque lo estamos estudiando ahora. Y después esta se va para abajo y continúa, pero ya acá no se cumple la unicidad y acá no se cumple la existencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué te va a quedar para el próximo video? Que va a ser mañana, voy a subir el próximo video. Te va a quedar el ejercicio 8, ¿sí? Que era este, cortito. El ejercicio 9, que es con esto que te expliqué hace un ratito, son un par más. Y el ejercicio 10 está buenísimo porque es más de fórmula. Viste que te dije que había gráfico, tabla, diagrama y fórmula. Bueno, viene la fórmula, que parece difícil, pero es re fácil. Dice, está definida de naturales a naturales. Naturales a naturales, ¿cuáles eran? De 1 en adelante. 1, 2, 3, bla, bla, bla. La relación que le asigna es el siguiente. Ok, ¿cuál es el siguiente? Vamos a hacer el 1 todos juntos, ¿no? Y después seguís vos. ¿Cuál es el siguiente de 1? 2. Ok, ¿qué hiciste para llegar de 1 a 2? ¿Qué le hiciste al número? Le sumaste 1. Y acá está tu fórmula, mirá. Entonces, listo. El siguiente de 1, ¿sí? Mi fórmula va a ser f de x igual x más 1. O sea, a tu x, ¿sí? Le vas a relacionar, le vas a sumar 1 para encontrar su imagen. ¿Cuál es la imagen de menos 1? No me digas que es 0. ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos? Que es de naturales. Entonces este no tiene relación. Lo vamos a tachar, ¿sí? ¿Por qué? Porque menos 1 no pertenece, mira el signito de no pertenece. No pertenece a n. ¿Por qué? Porque es entero. ¿Cuál es la imagen de 2? Ok, mira, copio esto. Mira lo que hago. En vez de x, ¿qué voy a poner? 2. ¿Sí? Y te lo voy a poner en otro color. Esto lo voy a poner en negro para que te quede el 2 en color. Mira cómo se hace. Si yo te digo, ¿cuál es la imagen de 2? Lo que vos vas a hacer va a ser reemplazar ese 2 en tu fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿qué te queda? ¿Cuál es la imagen de 2? Hago, bueno, el siguiente de 2. ¿Y cuál es el siguiente de 2? Y 3. ¿Me seguís? ¿Cuál es la imagen de 1? Bueno, listo. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en vez de 2, ¿qué voy a poner? 1. ¿Y cuál es la imagen de 1? 2. ¿Listo? ¿Es función? Cuando digo es función, tengo que saber, ¿todos los naturales tienen una sola imagen? ¿Tiene siguiente? Sí, tienen un siguiente. ¿Tienen dos siguientes? No, tienen un siguiente. ¿Hay algún natural que no tenga siguiente? No, todos tienen. Listo. Entonces, ¿qué puedo decir? Puedo decir que función. Estaba buscando acá, que estaba acá. ¿Qué función? Copio y pego. ¿Se entiende cómo es la onda? Pego. Uy, no pegó. No sé a dónde fue. Acá. Bien, perfecto. ¿Dudas que se te pueden presentar acá? Bueno, el doble del anterior, el inverso. ¿Qué es el inverso? Cuando doy vuelta a la fracción. Ejemplo, ¿cuál es el inverso de 2? Un medio. ¿Sí? ¿Cuál es el inverso de 3? Un tercio. ¿Cuál es el inverso de un octavo? 8. ¿Se entiende? Eso es el único que se te puede complicar un poquito. ¿Estamos? Bien, el siguiente video vamos a hablar de esto, pero ahora entonces, ¿qué te queda? Repito, ejercicio 8, 9 y 10. Listo, nos vemos en el próximo video.